Muy buenas tardes, asistentes, gente ponente. Vamos a dar un minuto más mientras empiezan a incorporar los demás invitados que cada vez están ingresando. Ya llevamos 20 conectados. Demos un minuto para eh, darle espacio al inicio del webinar. Muy bien, para respetar el inicio de los tiempos, vamos. En un momento. Eh, Vamos a iniciar, vamos a ver si se está grabando. Eh, sí, se está grabando. Muy buenas tardes, público presente. La promotora costarricense de innovación e investigación les da la más cordial bienvenida a este primer webinar del programa Propiedad Intelectual. Primero, uno de 4. Este programa está diseñado para capacitar a emprendedores, empresarios, investigadores docentes, estudiantes de pregrado, grado, posgrado en protección, gestión, maximización del valor de sus ideas en innovaciones, donde la innovación sabemos que es clave para el éxito y sobre todo para la estrategia de las diferentes compañías e investigadores. Hoy contamos con la participación de expertos de la empresa Impacto, una empresa que está dedicada a fomentar la cultura en propiedad intelectual y a desarrollar capacidades para su protección y gestión. Impacto ha sido un actor clave en el ecosistema de emprendimiento e innovación, guiando a empresas y organizaciones a aprovechar estratégicamente sus activos intangibles. Este servidor, Alberto Zúñiga, profesional de la Unidad de Articulación e Inteligencia de Negocios de la promotora, les da la más cordial bienvenida. Y es un honor presentarles a los expertos quienes nos acompañarán el día de hoy con sus valiosas experiencias y conocimientos en propiedad intelectual. De la empresa Impacto nos acompaña el señor Néstor Morera Víquez, un destacado profesional en Derecho con más de 20 años de experiencia en la gestión de innovación, emprendimiento y propiedad intelectual. Ha sido asesor permanente en temas de propiedad intelectual para entidades públicas y privadas en Costa Rica, incluyendo universidades y centros de investigación. Una sólida trayectoria internacional, ha trabajado en España y Colombia y ha sido reconocido por su expertise en litigios y asesorías estratégicas. Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y conferencista para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Don Néstor ha sido destacado por Chamber and Partners por su labor en el área de propiedad intelectual. Asimismo, nos acompaña la señora Gabriela Arroyo Vargas, una abogada con 22 años de experiencia en asesoría especializada en propiedad intelectual y protección de datos personales. Ha asesorado empresas en esas áreas, así como a la academia pública y privada en la elaboración de políticas, protección, gestión y transferencia de la propiedad intelectual. Cuenta con 2 maestrías, una en propiedad intelectual y otra en protección de datos. Doña Gabriela tiene certificaciones internacionales en liderazgo y protección de datos y su enfoque innovador y con habilidad de innovación la han posicionado como una líder en su campo, participando en foros nacionales e internacionales sobre regulaciones de privacidad y propiedad intelectual y ha sido reconocida personalmente desde el año 2015 a la fecha por Chamber and Partners entre los profesionales que destacan en el área de propiedad intelectual. Asimismo, nos acompaña la señora Mariana Ramírez Sandí, experta en planificación económica social con más de 20 años de gestión, de experiencia en gestión de la innovación y emprendimiento, con maestrías en administración de empresas y propiedad intelectual.
Mariana ha liderado proyectos de cooperación internacional en innovación biotecnológica y ha sido consultora en emprendimientos y propiedad intelectual para organismos nacionales e internacionales. Actualmente es académica de la Universidad Nacional y consultora de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, destacándose por su habilidad en la planificación estratégica y la creación de capacidades en propiedad intelectual. Sean todos bienvenidos a este webinar 1 de 4. Muy importante, les recuerdo las reglas propias de este webinar. Les anticipo que también están habilitadas las inscripciones para el webinar 2, 3 y 4. La participación continua de los 4 webinars le genera un certificado de participación para todos aquellos que nos acompañen. Para este primer webinar, lo importante es, vamos a continuar inmediatamente con la ponencia sobre propiedad intelectual y su importancia en las investigaciones o negocios. Posteriormente a la presentación y a la ponencia tal cual, con los expertos de la empresa Impacto, todos van a tener la oportunidad de generar preguntas que serán desarrolladas, o cada uno podría ingresar su pregunta en la parte superior, en la plataforma donde dice PIR. Ahí pueden formular su pregunta y al final de las ponencias vamos a poder contestar siempre y cuando el tiempo no lo permita, ¿verdad? Si por alguna razón el tiempo no lo permite, a la brevedad estaremos contestando aquellas que no se lograron contestar en su momento. Los micrófonos quedan totalmente silenciados para poder escuchar, en este caso, los expertos de la empresa Impacto. Sin más, vamos a iniciar con este primer webinar y bienvenidos a todos y todas al programa de propiedad intelectual de la promotora. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí. Voy a tratar. Tal vez cierre el audio. Ok, bueno, primero que todo, Alberto, darte las gracias por esa presentación tan generosa y sobre todo también en nombre de Impacto agradecerte la invitación. La idea es que ojalá esto pueda ser, aportar un poquito de arena en materia de investigación, ¿verdad? Y generación de negocio y generación y protección y gestión de propiedad intelectual. Sí, yo estoy intentando, no sé si se ve como un doble audio. Tal vez, doña Gabriela, mientras ajusta ahí un poco el sonido, darle la palabra a doña Patricia Rojas Figueredo, nuestra gerente general. Me parece que aquí nos está acompañando. Por Tal vez supuesto. como una palabras de bienvenida, doña Patricia. Ya puede activar su micrófono, doña Patricia, y si gusta, también su cámara. Ahora sí, ¿me escuchan? Totalmente. Perfecto, vamos a ver con la cámara cómo me va. Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto, y a todos los expositores, a los que nos acompañan en este curso de propiedad intelectual. Es muy importante, yo creo que es un curso, siempre lo he dicho, que deberíamos de tener desde el colegio, desde que se nos inspira esa chispa para emprender. Sin embargo, nunca es tarde. Así que sé que de la mano de los mejores expositores en estos temas y todos juntos con sus preguntas que podrán hacer mediante el chat o al final, podemos interactuar y aprender entre todos. Para la promotora costarricense de Innovación e Investigación, es todo un logro el poder contar con este curso y ponerlo a la orden siempre de los emprendimientos, las pymes en Costa Rica y todos aquellos quienes lo requieran para hacer de sus proyectos algo mejor y aprender también
que con esa propiedad intelectual no solamente podemos tener nuestros proyectos y desde el inicio visualizar, conocemos historias de proyectos que tal vez por no haber registrado su marca o no haber hecho algún trámite específico, luego dejaron de existir. Y entonces creo que sí, la importancia de este curso es primordial para nuestros emprendimientos y pymes a nivel nacional y a nivel internacional también. Así que muchas gracias a todos por asistir y sobre todo a los expositores por tomarse el tiempo. Muchas gracias, doña Patricia, por sus palabras para este inicio de nuestro programa de propiedad intelectual. E inmediatamente vamos a darle el pase a doña Gabriela para que nos inicie, en este caso, la ponencia. Gracias. Sí, de acuerdo. Ahora yo creo que ya no me oigo doble. Okay. No, bueno, repetía nada más, Alberto, que muchísimas gracias y también doña Patricia y en especial, por supuesto, que a la promotora de Parte de Impacto por esta invitación. Esperamos que este ratito en el que vamos a conversar sobre propiedad intelectual realmente pues pueda ser pues de provecho para todos quienes están participando. Entonces, bueno, vamos a dar inicio, sin más, para poder aprovechar el tiempo. Y el tema que ahorita en esta tarde, pues vamos a conversar es específicamente la importancia de la propiedad intelectual en mi investigación o negocio. Entonces, Marisa, gracias. Los contenidos que básicamente vamos a estar desarrollando van a ser 4. El primero de ellos al que yo me voy a referir es qué es la propiedad intelectual y cuáles son los datos personales o qué son también los datos personales. El número 2, cómo puede la propiedad intelectual y el tratamiento de datos personales adecuado proteger mis activos intangibles valiosos. El tercer tema al que nos vamos a referir, mis otros compañeros, ¿qué estrategias existen para gestionar eficientemente la propiedad intelectual en mi negocio? Y finalmente estaremos conversando sobre de qué manera la propiedad intelectual puede incrementar el valor y atractivo de mi negocio para inversores y socios. Entonces, bueno, para dar inicio, primero, pues y como este es uno de los primeros webinars, es un poco conversar sobre qué es la propiedad intelectual. Bueno, entonces, al igual que ocurre con muchísimas otras acepciones, la propiedad intelectual pues no tiene una definición específica, ¿verdad? O que uno pueda decir, esta es la definición, sino que tiene diferentes acepciones. Sin embargo, hoy les traemos una que a nosotros nos parece en lo particular, pues que es muy asertiva en lo que respecta a lo que consiste o en lo que consiste la propiedad intelectual. Y dice que la propiedad intelectual es un sistema de protección jurídica. Eso realmente ya nos dice muchísimo, ¿verdad? Que recae sobre un determinado tipo de bienes, lo cual también pues nos da otra clave, ¿verdad? Es decir, no se trata de todos los bienes, sino de unos bienes específicos que por supuesto son los denominados bienes inmateriales, que son también además de un carácter intelectual, porque además bienes inmateriales pueden haber cualquier cantidad, pero en este caso concreto son aquellos de carácter intelectual y creativo, ¿verdad? También se dice que protege esfuerzos que no son puramente creativos e intelectuales, sino que también tienen que ver con temas técnicos, industriales, comerciales, científicos y también pues aquellos esfuerzos considerables que se hacen para estar posicionados en un mercado, ¿verdad? Y proteger esas actividades como sus actividades afines, ¿verdad? Este sistema de protección se refiere básicamente a esa existencia, al alcance, a la disponibilidad, al mantenimiento y observancia también de los derechos de propiedad intelectual, los cuales tienen una condición muy particular y es que son temporales y que son exclusivos. Entonces, aunque esta definición pareciera ser un poco grande, tiene, yo diría, que varios aspectos que son realmente claves para cuando estamos conversando y sobre todo en el contexto en que lo haremos en este ratito de propiedad intelectual. Uno, es un sistema, ¿verdad? Y es un sistema no cualquiera, sino es un sistema jurídico que recae, como ya lo dijimos, entonces sobre cierto tipo de bienes que tienen que ver, ¿verdad? Con el aporte intelectual y creativo
que además también tienen una característica específica y es que son temporales y que son exclusivos, y a eso pues nos estaremos refiriendo más adelante. También existen otras acepciones que he encontrado o que hemos encontrado, si quieres puedes pasar, que hemos encontrado, que también pues resulta también interesante poder mencionarlas esta noche. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dice, bueno, se refiere a todas esas creaciones del intelecto que cubre desde obras de arte hasta las invenciones, por ejemplo, los programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales. Y también hay una acepción que pareciera es bien entendible, que ha efectuado el Registro Nacional, y dice que se trata igualmente pues de un concepto que abarca todas estas creaciones de la mente en las que definitivamente interviene la originalidad, ¿verdad? Y el sello personal del creador. Y por supuesto, pues ahí hace una mención de una serie de categorías de lo que constituye propiedad intelectual o propiedad industrial. Si quieres, puedes pasar. ¿Por qué decíamos de estas categorías? También esto lo comentamos ahorita porque es importante, sobre todo pensando en que este es como el inicio de lo que estamos conversando de propiedad intelectual, y es que siempre pues debemos de tener claro que tanto en doctrina, ¿verdad? Y además en doctrina universal normalmente pues se habla de que la propiedad intelectual está conformada o está constituida por dos grandes aristas. Una específicamente, ¿verdad?, a la que corresponde toda esa gama de derechos de autor y conexos, y otra que se refiere a la de propiedad industrial. Si quieres, puedes pasar. La de propiedad industrial normalmente pues referida a lo que nosotros siempre pues conversamos o se conoce también pues a nivel universal como lo que son las invenciones mayores, como las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, información no divulgada, que también es una categoría de propiedad industrial pues realmente muy interesante para conversar esta noche, sobre todo por quienes nos acompañan, conocimientos comunitarios, conocimientos tradicionales y trazados de esquemas de circuitos integrados. Y la otra vertiente, ¿verdad?, específicamente la que ya dijimos, más referida a lo que es la propiedad intelectual y que abarca derechos de autor y derechos conexos. Entonces, si quieres puedes pasar. Entonces, hablamos eso sobre todo para poder entrar como en un contexto, ¿verdad? O un concepto muy básico de qué es lo que se va a entender como propiedad intelectual, hablar del tema de las dos vertientes, ¿verdad? Y también vamos a hablar de otro tipo de activo intangible que es realmente valioso también para las pequeñas y las medianas empresas en general, ¿verdad? Los datos personales. Y entonces, ¿qué se debe entender por datos personales? Datos personales, según lo establecen los marcos normativos europeos y también el nuestro, se refieren a cualquier dato relativo a una persona física identificada o identificable. Entonces, este concepto también a su vez nos da una clave, y lo que está diciendo aquí básicamente es, se trata obviamente pues de un dato, pero no es de cualquier dato, y es específicamente, ¿verdad?, relacionado a una persona física. De una vez, esta definición está dejando por fuera aquel otro tipo de dato que, por ejemplo, pertenezca, ¿verdad?, o sea relativo a personas jurídicas, ¿verdad?, que eso es realmente importante. Y cuando hablamos de datos personales, decíamos, bueno, una persona física y un dato relativo a una persona física identificada o identificable. Bueno, identificada de una forma directa, ¿verdad? Es decir, son aquellos datos que se establecen o que usted puede extraer directamente de la persona sin ningún tipo de averiguación, como por ejemplo puede ser el nombre, puede ser el apellido, la dirección física, ¿verdad?, el número de teléfono.
Y también están ese otro tipo de datos que también normalmente pues los tenemos en las diferentes empresas que tal vez hacen o bueno, y dependiendo del giro del sector de la empresa, que también hacen que puedan lograr identificar a una persona, ahora sí, en este caso, pues no de una forma tan directa, sino pues que hay que aplicarle algún tipo de procedimiento promedio, ¿verdad? Tampoco que implique una gran averiguación, pero que nos permita lograr identificar a una persona, como por ejemplo, imaginemos un examen de sangre, ¿verdad? En el que logramos identificar el ADN y, por supuesto, expertos versados en la materia con sus determinados procedimientos podrían identificar a una persona. Cuando hablamos de datos personales, también es importante el poder entender que normalmente vamos a estar conversando sobre bases de datos personales. Las bases de datos personales, si quieres, puedes pasar a la siguiente. Las bases de datos personales básicamente están definidas también como cualquier archivo, fichero, registro u otro conjunto estructurado de datos, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que nos dice también los marcos normativos es que esas bases de datos pueden estar compuestas por datos que estén tratados de forma manual, es decir, porque yo tengo un expediente, por ejemplo, en mi oficina y ahí tengo todos los datos personales, digamos, de un cliente, datos de contacto, por ejemplo, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, temas relacionados con su situación económica, pero también aquellos que, por supuesto, constan digitalmente y que son actualmente, pues, los más frecuentes, ¿verdad? Entonces, esas bases de datos personales lo traemos acá porque realmente es importante, porque si estamos pensando, ¿verdad?, de la importancia que tiene la propiedad intelectual y que tienen también todos estos activos para mi negocio, normalmente no solo se está generando propiedad intelectual, sino que normalmente pues también se van construyendo de manera simultánea todas esas bases de datos personales que son importantes para la empresa. Pensemos, por ejemplo, en una base de datos de proveedores, en una base de datos, por ejemplo, de clientes, ¿verdad? Y entonces, ya sea que las debemos digital o ya sea que las debemos de forma manual, pero son bases de datos que constituyen también intangibles valiosos para una empresa y que más adelante, además, también vamos a ver, son una parte muy importante o una fuente de propiedad intelectual. Y vamos a explicarlo por qué, ¿verdad? Después. Ok, si quiere, puede pasar, por favor. Cuando hablamos de tratamiento, que esta es otra de las palabras que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Debemos de entender que el tratamiento de datos es cualquier uso, ¿verdad?, que se realice con respecto a ese dato. Entonces, cualquier operación manual, ya sea o digital, que se aplique a datos personales, ya sea porque, como nosotros ahorita estamos indicándolo, ya sea porque recolectamos, ya sea porque los utilizamos, porque los registramos en un determinado, por ejemplo, inventario, porque los archivamos, porque, por ejemplo, tenemos que hacer algún tipo de modificación con respecto a esos datos, los extraemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo investigaciones, por ejemplo, una base, digamos, ya sea que tengamos también por autor, en la que mencionamos, por supuesto, los nombres. Y entonces, todos estos constituyen esos datos, y cuando nos referimos al tratamiento, que esa es una palabra que es más técnica, pero que ya vamos a entender en adelante, que el tratamiento es todo uso básicamente que hagamos con ese dato. ¿Cuáles figuras son importantes? Esto puede pasar. Las figuras que son importantes que entendamos cuando estamos hablando de datos personales, básicamente siempre van a ser el titular, ¿verdad? Y esta figura también es utilizada en materia de propiedad intelectual y que se va a referir más que todo como el dueño. En el caso de propiedad intelectual, por ejemplo, bueno, nos vamos a referir, ¿verdad?, a quién es el propietario, a quién es el dueño de ese activo intangible en materia de propiedad intelectual. Y cuando estamos hablando del titular, por ejemplo, relacionado con el tema de datos personales, pues a qué es el dueño del dato. Pero también en materia de datos personales hablamos de otras figuras como lo son el responsable, el encargado y en algunas otras
normativas como la nuestra, no de forma tan asertiva, pero se habla también del intermediario. El responsable, como la palabra lo dice, ¿verdad? Sí es un término jurídico y el responsable es quien es el, como lo dice la palabra, el que va a definir sobre medios y fines de lo que se hace o del tratamiento que se puede dar con esos datos personales. Y el encargado es quien realiza un tratamiento de datos personales a nombre y por cuenta del responsable. Ojo, que el responsable no es el mismo que el titular necesariamente, ¿verdad? Y cuando hablamos pues, de otras figuras importantes o de órganos rectores, pues en materia de datos personales, tenemos por ejemplo el ente rector en Costa Rica, que sería la PRODAT, y el ente rector en materia de, diríamos, de propiedad intelectual, que sería el registro de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial. Y por supuesto, pues otros actores a los que no necesariamente pues quisiéramos conocer, ¿verdad? Serían los tribunales civiles y los tribunales penales. Si quiere puede continuar. Ok, entonces, ¿qué es importante que hablemos? Y bueno, y comentamos todo esto, sobre todo para que cuando conversemos de estos términos o vayamos adelantándonos en la conversación del día de hoy, pues entendamos todos a qué nos estamos refiriendo. Pero ¿qué es lo importante y qué nos trae hoy aquí? ¿Verdad? Es cómo puede esa propiedad intelectual y ese tratamiento de datos personales proteger mis activos intangibles valiosos. ¿Y cómo puedo yo proteger esos activos intangibles valiosos? ¿Verdad? Entonces, si quiere puede pasar. Entonces, cuando hablamos de la protección de activos intangibles, es importante que podamos referirnos a varias cosas, ¿verdad? Primero que todo, cuando hablamos siempre de esos activos valiosos intangibles y sobre todo en este contexto en el que conversamos hoy, hablamos de aquellos activos que tengan una característica de ser innovadores, ¿verdad? Es decir, que sean innovadores ya sea porque constituyen algo absolutamente que aporta algo nuevo a la empresa o porque simplemente, y no simplemente de una forma despectiva, pero tal vez no siendo nuevo, sí digamos, se trata de un producto que contenga una mejora también innovadora, ¿verdad? Y por ahí es importante entonces hablar de que la idea, ¿verdad? Básicamente, que de la importancia de esos activos valiosos intangibles estriban, ¿verdad? Y que al final son absolutamente necesarios para el desarrollo, ¿verdad? Y la introducción en el mercado, ya sea pues de nuevos productos o ya sea pues de productos que impliquen alguna mejora y que por supuesto van a tener un beneficio para la empresa, ¿verdad? Y que esa empresa va a verse beneficiada hasta incluso desde un punto de vista patrimonial o económico. Y ese activo intangible va a ser tan valioso, ¿verdad? En la medida en que logre ser medible, que logre ser cuantificable y que por supuesto tenga o contenga o cumpla los requisitos legales, ¿verdad? Que están establecidos por los marcos normativos para ser protegibles. ¿Y por qué la importancia al final de todo esto? Porque lo que tenemos que pensar es que lo que se dice a nivel también doctrinario y a nivel sobre todo de información de datos, es que el 80% básicamente de los activos de una empresa lo constituyen esos activos intangibles valiosos, ¿verdad? Entonces, perdón, por ahí está la importancia de ellos porque le van a sumar ese valor a la empresa, ¿verdad? También, por supuesto, esos activos, entonces, para que tengan todo este valor y para que realmente sean un aporte para la empresa, pues también, como dijimos, van a tener que necesariamente cumplir pues con ciertos requisitos que estén establecidos en los marcos normativos que permitan que sean protegibles para que al final ese capital intelectual al que nos estamos refiriendo, en este caso, ¿verdad? Como casi que un sinónimo de ese activo valioso intangible, pueda ser susceptible de valorarse económicamente, ¿verdad? Y entonces, si quiere, puede pasar a la siguiente. Entonces, por ahí, un poco la importancia de proteger esos activos, ¿verdad? Cuando se habla de esa importancia, entonces uno debería decir, bueno, entonces cuando estamos frente al inicio, por ejemplo, de un negocio o cuando se trata, digamos, de una startup, de una pequeña empresa o mediana empresa,
pues lo que va a resultar es absolutamente necesario es ser estratégicos, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Bueno, que tenemos que identificar entonces cuáles son todos esos activos que van a ser valiosos para nuestro negocio, ¿verdad? Identificar, por ejemplo, las categorías de propiedad intelectual con las que contamos en la empresa, y para poder identificarlas tenemos que saber cuáles pueden ser todas esas categorías, por supuesto, y obviamente pues también identificar si tenemos también o hacemos tratamiento de datos personales. Luego, también además necesitamos pensar que una vez que hayamos hecho esa identificación, pues se tiene que constituir el derecho, porque es muy importante claramente para un dueño, para un titular, el poder entender cómo se constituye el derecho para que lo pueda proteger, porque es a partir de la constitución del derecho que surge lo que se denomina en materia de propiedad intelectual, ¿verdad? Como ese derecho de exclusión, y por ahí la importancia, ¿verdad? Ya sea desde el punto de vista positivo, de saber qué es todo lo que yo puedo hacer, por ejemplo, con ese activo, de manera que me genere, digamos, un valor patrimonial también para la empresa, y desde un punto de vista negativo, ¿verdad? En el sentido de saber que también hay ciertos actos de terceros, por ejemplo, que yo tengo una vez que he constituido el derecho, ¿verdad? A través de todo, cumpliendo con todos los requisitos y lo que establezcan los marcos normativos, de excluir ese uso de una forma desautorizada, ¿verdad? Y evitar entonces actos de competencia desleal. Entonces, desde un punto de vista positivo, pues pensándolo más, ¿verdad? Como una ventaja competitiva que me da en el mercado el tener esa innovación, ¿verdad? Y lo que yo puedo hacer con ella, y desde un punto de vista negativo, pues básicamente también de excluir ese uso. Luego podríamos decir que esa importancia también de la protección de los activos como un paso siguiente, ¿verdad? Implica el inventariar. Y ese inventariar básicamente no se refiere en este caso o en este momento, en esta etapa, más que todo a lo que está haciendo referencia es al tema de poder priorizar, ¿verdad? Porque resulta que podríamos tener una gran cantidad de activos intangibles valiosos, pero si estamos iniciando un proyecto, pero si estamos iniciando, digamos, un negocio, pues por supuesto que tenemos que priorizar desde un punto de vista económico, ¿verdad? Es decir, en qué sí vamos a invertir primero, qué es absolutamente necesario proteger en un primer momento, y pues después ir viendo qué nos permitiría ir protegiendo posteriormente conforme vayan generándose ciertos ingresos para la empresa. Otra acción, ¿verdad?, que está absolutamente ligada al tema de protección de los activos intangibles valiosos es el mantener, porque efectivamente para constituir, como dijimos antes, un derecho se requiere de una acción de ese dueño, de ese titular, pero además no es una sola acción. Resulta que durante todo, pues decirlo así, la vida, ¿verdad?, de ese activo valioso, intangible, y durante toda, ya sea que se trate de propiedad intelectual, ya sea que se traten, digamos, de esas bases de datos personales, pues se requiere el mantenimiento y realizar ciertas acciones que permitan o que garanticen mantener ese derecho como titular, ya sea de propiedad intelectual o de bases, por ejemplo, de datos personales. Y por supuesto vigilar, ¿verdad? Vigilar que no hayan copias, que no hayan infracciones a mi propiedad intelectual, porque es tan importante que evidentemente soy yo el que quiero garantizar tener esa única ventaja competitiva en la que he invertido esfuerzos, no solamente económicos, sino por supuesto intelectuales. Podremos seguir con la siguiente. Ok. Cuando hablábamos del primer paso, que es el de identificar, ¿verdad?, esa categoría de activo intangible, pues ahí entonces es cuando decimos, bueno, recordamos que ese capital, como lo estamos viendo en este momento, ese capital intelectual, ¿verdad?, que sea susceptible de valorarse económicamente, pues resulta que cuando lo vamos a identificar como categorías es cuando decimos, bueno,
qué es lo que yo debería de proteger y qué es lo que yo debería de priorizar. Pues usualmente se recomienda que cuando yo voy a ingresar a un mercado, por supuesto, tenga, digamos, un signo o una marca que distinga ese bien o ese servicio frente a terceros, ¿verdad? Es de hecho una de las principales recomendaciones, sobre todo al inicio. ¿Y por qué es tan importante? Porque al inicio, primero, cuando estamos como lo estoy reiterando ahorita, cuando estamos iniciando un proyecto, un negocio, mi empresa, efectivamente, pues también hay que ser muy meticulosos y muy rigurosos con el tema del manejo también del gasto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues debemos de asegurarnos que nosotros mismos, cuando estamos haciendo pues todo este proceso de innovación y de introducción en el mercado, pues no estemos infringiendo derechos de terceros, porque obviamente pues nos va a salir mucho más caro que casi que iniciar con el negocio, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que tengo que garantizarme que efectivamente con la marca que yo voy a ingresar al mercado, que el nombre comercial que yo le voy a dar, por ejemplo, a mi establecimiento, que esa señal de propaganda, efectivamente no solamente me distinga y me aporte ese valor competitivo en el mercado, sino que efectivamente no violente derechos de terceros que ya tengan registrado, por ejemplo, un signo distintivo. Y entonces aquí es muy importante el que logremos identificar cuándo es que se constituye ese derecho, ¿verdad?, de propiedad intelectual. Y efectivamente, como lo dice nuestro marco normativo, pues el titular, ¿verdad?, de un signo distintivo adquiere esos derechos una vez que son inscritos en el registro de la propiedad intelectual o el registro de la propiedad industrial. ¿Qué significa eso? Que si yo uso el signo, y aquí el cuidado, ¿verdad?, también de ser cauteloso, porque ¿qué significa eso? Que el hecho de que yo, por ejemplo, inicie, ¿verdad?, utilizando un determinado signo distintivo, pues no tengo cuidado de que realmente esté infringiendo ningún derecho de tercero, sino que fue el que a mí se me ocurrió. Yo dije así, a mí me parece súper novedoso, me parece que distingue muy bien, digamos, el bien o el servicio por el que yo voy a ir, ¿verdad?, el que yo voy a ofertar. Y empiezo incluso a veces hasta, por ejemplo, fabricar el producto final, ¿verdad?, que va a ser distinguido, por ejemplo, con ese signo. Y si yo estoy violentando, por ejemplo, el derecho de un tercero, ese tercero a mí también pues me puede demandar, al que al final yo le voy a tener que pagar no solamente daños y perjuicios, sino que además también el dinero, ¿verdad?, el patrimonio que haya invertido incluso hasta en la producción, por ejemplo, de ese mismo bien, pues lo voy a echar a la borda, porque resulta que si hay una determinada infracción, hasta me debo de deshacer, ¿verdad?, de todos esos productos. Entonces, por ahí es que es tan importante el que realmente seamos cautelosos, ¿verdad?, y que tengamos la misma cautela de como cuando, por ejemplo, compramos un bien inmueble en el que definitivamente lo primero que pensamos es en titularlo, ¿verdad?, porque evidentemente pues tiene una razón de ser. Luego de esto, pues también pensar en los derechos de autor, ¿verdad? Los derechos de autor, si bien es cierto, pues no es, el derecho no se constituye con la inscripción, sino que, ¿verdad?, se constituye con la creación. Siempre es absolutamente recomendable también hacer el respectivo registro, sobre todo porque eso nos va a facilitar no solamente los temas de licenciamiento, sino que va a acreditar en algún lado, ¿verdad?, de la existencia de ese derecho y de la posibilidad que tengo pues de explotarlo, y también por supuesto de la posibilidad de una manera más fácil, sin tener que ir a demostrar en terceras vías la titularidad. No menos importante, por supuesto, y no menos importante del todo, son básicamente en lo que son los secretos comerciales e industriales. Los secretos comerciales e industriales, de los que va a ampliar uno de mis compañeros, son realmente pues uno de los intangibles más valiosos que tienen las empresas. No voy a profundizar sobre esto porque esto lo va a hacer de una manera muy
mucho más amplia, Néstor. Igualmente tenemos los datos de prueba cuando nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, es pues esfuerzos importantes, ¿verdad?, de desarrollo intelectual y económico para poder demostrar seguridad y eficacia de ciertos productos, como lo son los productos farmacéuticos y como lo son también los productos agroquímicos, ¿verdad? Y pues no omito, ¿verdad?, mencionar lo que son las bases de datos, porque efectivamente, pues como ya hemos hablado, las bases de datos, además, como dijimos antes, además de que constituyen también propiedad intelectual absolutamente protegible, ¿verdad? Cuando además esas bases de datos tengan contenidos de datos personales, ese tratamiento adecuado de datos personales debo de realizarlo conforme lo que establece el marco normativo, del que no puedo extenderme ahorita mucho porque no necesariamente es como es tal vez el aspecto principal de lo que queríamos conversar hoy, pero que si yo me garantizo que efectivamente pueda tener de forma legítima esas bases de datos, que al final también que al final también se constituyen secretos incluso comerciales de las empresas, ¿verdad? Donde yo tengo quiénes son los proveedores, los contactos, los teléfonos, ¿verdad? Y tengo otra cantidad de informaciones, porque mentira que se disocia la información. Entonces, pues también estoy aportando a ese activo que es absolutamente valioso en una empresa. Y ya para ir finalizando, tal vez si pasas a la siguiente, tenemos lo que dijimos como constituir el derecho del que yo adelanté anteriormente ya algo, ¿verdad? Y hablamos de signos distintivos cuando es que yo digo constituyo mi derecho, ¿ok? En el momento que yo lo inscribo, ¿verdad? Derechos de autor en el momento en que yo lo creo, que no necesariamente no significa que no lo deba inscribir, ya dijimos por qué. Secretos comerciales industriales, ¿verdad? En el tanto que cumplan por ciertos requisitos y condiciones que están establecidos por el marco normativo, al igual que los datos de prueba y las bases de datos. Y con esto entonces continúa mi compañero Néstor sobre el tema. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Vamos a correr un poquito para poder lograr los tiempos, pero vamos a hablar un poquito de gestión, ¿sí? De gestión de la propiedad intelectual. Como bien lo decía por acá Gabriela, la propiedad intelectual no es nunca un fin en sí mismo. La propiedad intelectual tiene una finalidad instrumental a todo aquello que hacemos. ¿Qué es Cervecería Costa Rica? Las propiedades y las tolvas industriales que tiene por allá en Río Segundo, o las marcas de sus principales productos o sus cervezas, por ejemplo. ¿Qué es Dos Pinos? Lo que tiene por allá en el Coyol, o la marca más reconocida que tiene este país desde hace varios años. ¿Qué es una empresa farmacéutica? Sus instalaciones, sus recursos humanos, sus recursos organizativos, o el valor que tienen sus patentes de invención, ¿sí? Ese es digamos, el poder que en la práctica, en macro y en micro, tienen los derechos de propiedad intelectual, y como parte, pues, de este correcto uso, tenemos que hablar necesariamente de gestión. Vamos, Mari. Entonces, vamos a tratar en primer término de dividirlos en 5 aspectos, ¿verdad? La gestión ustedes la van a encontrar definida muy bonita en doctrina, en papers, en documentos, pero al final del día, por gestión tenemos que entender, en primer lugar, protección. En segundo lugar, tenemos que entender uso y mantenimiento. En tercer lugar, tenemos que entender defensa. Y en cuarto lugar, tenemos que entender también la correcta extensión que tenga la propiedad intelectual, ¿verdad? Vamos a empezar con el primero de estos aspectos, y es el de protección, ¿verdad? Acá tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué quiero proteger? ¿Es una marca? ¿Es una patente? ¿Es un secreto industrial? Tengo que tratar de definir, junto con el punto 3, a partir de la identificación de lo que me da a mí una ventaja competitiva, dentro de las varias tipologías o las diferentes alternativas de derechos, el que me calce mejor, ¿verdad? O los que me calcen mejor. El cómo, tengo que definir un cómo. Bueno, el cómo evidentemente trae aparejados temas de presupuesto, posibilidades jurídicas y económicas, ¿verdad? Como también el preguntarnos, bueno,
¿Lo voy a proteger localmente en Costa Rica o es algo que también pienso en el corto plazo extender e internacionalizar? Si es así, tendría que yo, por ejemplo, considerar aspectos como el derecho de prioridad, saber que, por ejemplo, si quiero internacionalizar una marca, tengo 6 meses para hacerlo, reivindicando la fecha de la primera presentación que yo, por ejemplo, haga en Costa Rica. Y si en cambio lo que quiero internacionalizar es una patente, pues tengo un año, ¿verdad? Un año dentro del cual también podría iniciar ese trámite del que en su momento les hablará otro de los expositores, llamado PCT, ¿verdad? Pero el cómo, pues por supuesto, también es una de las consultas que tenemos que formularnos de previo a establecer lo que tiene que entenderse como una estrategia de protección. La ventaja competitiva es lo que en sí mismo nos tiene que definir la tipología. Si mi ventaja está en un secreto, porque tal vez no me da para una patente, porque tal vez no me conviene regalarle el dominio público a esa información. Tal vez lo que me convenga es mejor empacar ese secreto, ¿verdad? Custodiarlo muy bien y luego licenciarlo, ¿verdad? De hecho, eso es lo que han iniciado varios centros de investigación y universidades públicas de este país. Finalmente, el con quién, ¿verdad? El con quién es, bueno, esto lo voy a hacer en coautoría, en cotitularidad, lo voy a hacer en conjunto con algún socio, si voy a hacer un proyecto de internacionalización, disculpen, en esos terceros mercados de mi interés voy a trabajar en conjunto con alguien que me apoyaría en la propiedad intelectual, hasta dónde lo voy a dejar que participe de mis derechos, le daré únicamente una licencia exclusiva, por ejemplo, en el evento de que me lo den, o también lo voy a hacer cotitular. Bueno, todas estas preguntas tendríamos que formulárnoslas bajo una base de estricta racionalidad económica y estricta racionalidad jurídica. Vamos, ¿vale? Entonces, hablemos de este particularmente, porque pues de patentes, de marcas y de otros derechos, de otras tipologías de la propiedad intelectual, tendrán otras charlas y pues asumimos también que buena parte del público tiene al menos algunas nociones básicas, pero este en particular es un importante porque es propiedad intelectual que prácticamente todas las empresas públicas o privadas tienen, pero que o no se percatan o no protegen adecuadamente. Y es ciertamente una buena plataforma, un buen punto de inicio para avanzar hacia otros derechos en la forma de inversiones menores o inversiones mayores, como lo acaba de explicar María Gabriela. La protección de la información no divulgada es la protección de los secretos, ¿verdad? Tenemos una ley de información no divulgada, la 7975, una ley muy chiquitita, muy interesante, que tiene a su vez un reglamento. Hay 3 requisitos básicos, ¿verdad? Tiene que ser información secreta, tener un valor comercial por ser secreta, pero el más importante es el tercero para efectos de la presente presentación. Hay que mostrar diligencia por parte del titular en mantenerla secreta. El secreto de la Coca-Cola, tan famoso y tan cacareado, es secreto porque Coca-Cola ha hecho todo lo que tiene que hacer desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista del recurso humano y desde un punto de vista, digamos, físico y tecnológico para mantenerlo secreto. Digamos, pasando por esas 3 aristas necesariamente. No hay algo así como un registro de los secretos, ni en Zapote, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ninguna parte, ¿verdad? El registro de un secreto es uno mismo, ¿verdad? La empresa, grande o pequeña, pública o privada, que ha gestado esa información, que tiene que reunir estos 3 requisitos que se ven en esos papelitos aquí abajo, ¿verdad? Información que tiene que tener un valor comercial por ser secreta. Y a ver, es esta la manera en la cual muchos empiezan a caminar en la propiedad intelectual, empacando primero un secreto, familiarizándose con esquemas de licenciamiento y de contratación, para luego avanzar a otros derechos. Mari. Ok. Estas son algunas de las recomendaciones para hacer un buen registro de ese secreto. En primer lugar, como lo decía María Gabriela, hay que identificar esa información, entender bajo un análisis de estado de la técnica que tal vez lo que yo tengo es muy valioso, pero no me da para una patente, o sencillamente no tengo los recursos ni el tiempo y tengo antes bien la premura de licenciar esa información, ¿verdad? De extenderla y de transferirla. Entonces, lo primero es identificarlo. En segundo lugar, tengo que informar a todo el recurso humano de la empresa en los diferentes niveles, tanto en un plano vertical como en uno horizontal como en uno vertical,
cómo funciona la debida custodia de ese secreto y las consecuencias y sanciones aparejadas al no hacerlo. Por supuesto, tengo que limitar el acceso porque si yo quiero llamar secreto a algo que es accesible a cualquiera que entre a la empresa, ¿verdad? Desde el que realiza las labores más básicas hasta los funcionarios de confianza o de gerencia, tal vez no tenga un secreto, ¿verdad? Y soy yo el único que me lo cree. Eso pasa, pues, por supuesto, por tener restricciones de tipo físico, ya una caja fuerte, una oficina con llave, tecnológico, servidores, claves de acceso, passwords, y, por supuesto, capacitar al recurso humano en la correcta asimilación, trámite y protección, ¿verdad?, de este tipo de secretos. Un secreto que además, pues, suele tener un dinamismo, ¿verdad? Si yo estoy trabajando en un proyecto de investigación, el secreto a hoy, haciendo el photo finish de hoy, 25 de septiembre, es lo que yo conozco. Pero, ¿qué pasa si ese proyecto avanza? ¿Qué pasa si vienen otras etapas? ¿Será la misma información sensible del 25 de septiembre? No. Entonces, bueno, si se involucran otras personas, si se involucran proveedores, si vienen otros socios, tendré que crear tantos contratos o anexos a contratos como sea necesario para garantizar esa confidencialidad. Eso, por supuesto, pasa por también la base de entender que existen los acuerdos de confidencialidad que son muy importantes, pero que no son estándar, no son un machote. No puedo utilizar el mismo machote para un gerente de producción que el machote que utilizaría para un bodeguero, ¿verdad? Son diferentes exposiciones y formas y capacidades de entender la información y por tanto los contratos y los acuerdos tienen que necesariamente adaptarse a esas capacidades e intensidades de exposición y de asimilación de la información. Mari. Pero bueno, como bien nos lo decía Gabriela, hay algo que llamamos invenciones menores. Y en los últimos días, precisamente al fragor de toda esta discusión del FES y demás, trascendió por ahí que habían algunos legisladores preocupados porque no existían suficientes patentes en las universidades públicas costarricenses. Bueno, eso es una verdad a medias, ¿verdad? Por supuesto que las patentes son importantes, son deseables. Lo que es muy falso es que países que tienen poco tiempo de caminar en esta materia como nosotros, que tenemos un par de décadas y media, tenemos que ser ya de suyo una potencia generadora de patentes de invención. Eso es falso. Ninguno de los países que hoy en día es considerado potencia, China, por ejemplo, que hace poquitos años rayó, ¿verdad? Superó a los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que los chinos empezaron patentando con este grado de intensidad y eficacia? Por supuesto que no. Los chinos, antes de hacer eso, hicieron lo que ha hecho, por ejemplo, Vietnam o algunos de los tigres asiáticos que están por ahí alrededor. Entendieron que había una clara oportunidad en invenciones menores, en lo que llamamos en nuestra legislación modelos de utilidad, que es protección para mejoras, en diseños industriales, en otro tipo de protección, ¿verdad? Para invenciones menores. Y ya cuando lograron tener una expertise y una capacidad suficiente, brincaron a patentes, ¿sí? No se puede llegar con jabalina olímpica a estar patentando, porque también pasa lo que ha pasado en algunos países vecinos, donde se genera una gran cantidad de patentes que a nadie le importa, que a nadie le interesan. Patentes de baja calidad, mal redactadas, mal hechas, donde al final del día, pues el mercado tampoco las asimila ni las entiende bien. Y esto, duela como duela, esto tiene una racionalidad solo y si el mercado las recibe bien. Tenemos que pensar en el mercado. Esto no son premios, esto no es una decoración para tener en una memoria institucional ni un trofeo, no, son derechos, derechos de propiedad de los que pretendemos además lucrar y generar pues ganancias, lo cual pues ciertamente tenemos que pensar incluso como país en darle un enfoque mayor respetando las experiencias de países que igual lo han hecho, a la protección de las inversiones menores. Vamos, Mar. Y por acá, pues precisamente esto lo que quería destacar con relación a los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad y los diseños, que curiosamente están tutelados en un mismo artículo de la ley de patentes, el artículo 25, en párrafos separados, eh, es una protección muy interesante porque, pues, digamos, de alguna manera es menos exigente en sus requisitos sustantivos que una patente. El trámite suele ser un poquito más expedito y más flexible. Es algo más accesible a un país con nuestras capacidades.
y es una protección para las mejoras. Y al final del día hay que entender que países como el nuestro todavía tienen que privilegiar la protección de la innovación incremental. La innovación que precisamente le introduce mejoras, mejoras, mejoras a algo que pues ya existe. A eso que damos en llamar estado de la técnica, ¿verdad? Ahí sí que tenemos una oportunidad de mejora muy importante y mucho que ofrecer, mucho que ya en este momento estaríamos en capacidad de hacer, ¿verdad? Pero pues creo que necesita un poquito más de foco. Los modelos de utilidad son en esencia eso, una protección dirigida a las mejoras, pero es una protección que sencillamente por no ser patente, pues no goza a veces de ese renombre. Con otra verdad de perogrullo, y es que cuando se hace el contraste con los países que son, digamos, altos patentadores, por decirlo así profanamente, olvidamos que, por ejemplo, un país como los Estados Unidos llama patente a todo, llama patente a lo que nosotros llamamos modelos de utilidad, llama patente a lo que nosotros llamamos, en alguna medida, diseños industriales. Entonces, bueno, también tenemos que entender que hay diferentes tradiciones jurídicas, países que tienen 200 años en esto y países como nosotros que tenemos 25 o 30 y que, pues, lo que nos falta es un poquito de foco, ¿verdad? De enfoque. Mariana. Ok, ahora hablemos un poquito del segundo aspecto relacionado con la gestión, que es el de uso, el del correcto uso de la propiedad intelectual. Y quiero destacar Dos Pinos. Dos Pinos tiene muchos años de estar, digamos, dentro del top 5 de las marcas más importantes de este país y tiene varios, además siendo la número 1, ¿verdad? Es una marca, pues, que significa mucho para varias generaciones de costarricenses y aquí, pues, la idea es representar varias de sus publicidades y productos que algunas nos transportan a la infancia. A mí particularmente los heladinos ¿verdad? Me convierten de nuevo en un chiquito de segundo grado. Dos Pinos tiene una ventaja y es que ha tenido mucha claridad en saber cómo usar sus marcas, en saber que hay una marca madre, ¿verdad? Y que pues hay submarcas muy importantes como Pinito, ¿verdad? Como otras tantas que eh, tienen que usarse correctamente. ¿Qué es usar correctamente? Usarlos de manera consistente, sin cambiar elementos gráficos ni denominativos, y antes bien, respetar una evolución, ¿verdad? De la marca al lado de sus productos sin perder identidad, ¿verdad? Ese es uno de los secretos, tal vez no bien contados, de una empresa como Dos Pinos, que es en nuestra realidad lo que son muchas otras en el plano internacional. No solo es una gran cooperativa y una gran empresa láctea regional, es una empresa que ha hecho muy bien las cosas en materia de propiedad intelectual, ¿verdad? Mariana. Veamos, por ejemplo, esta empresa, la Guacamaya, ¿verdad? Una empresa muy reconocida en el ramo de los repuestos para vehículos, ¿verdad? Y bueno, es una empresa que tiene incluso en su nombre un origen muy interesante porque era el nombre de una cantina muy famosa que había justo al lado del local donde ellos iniciaron aquí por Paso Ancho, ¿verdad? De ahí tomó el nombre, ¿verdad? La gente conocía la zona como la Guacamaya por la cantina en cuestión y decidieron pues usar el mismo nombre. Después la cantina desapareció, el negocio se quedó y no solo se quedó, sino que creció exponencialmente. Ahora, han hecho bien las cosas también. Usan consistentemente los signos. Consistentemente es que han respetado una paleta de colores, unas formas de representarlos gráficamente sin desviaciones, pero cuando han hecho cambios, como por ejemplo abreviar guacamaya a guaca, que es una tendencia en mercadeo, muy presente en una cultura como la costarricense, que además tendemos a abreviar los nombres, ¿verdad? Crearon una familia de marcas, Waka Kids, Waka aquello, Waka lo otro, como en su momento lo hizo McDonald's, ¿verdad? No es nada novedoso. Pero el tema de la tendencia de abreviar ha llegado hasta un punto en el cual ya no es solo Waka, sino es una G con el sombrerito de la lorita, ¿verdad? Eso, aunque nos parezca algo jocoso, es consistencia. Consistencia en un uso que es muy importante porque un uso inadecuado de los signos puede llevar a que nos cancelen por falta de uso, precisamente, si del todo no los usamos, pero también nos pueden cancelar, por ejemplo, una marca, un signo distintivo, si no lo usamos tal y como lo tenemos registrado y protegido. Eso pasa muchísimo y pasa muchísimo porque muchas veces en las empresas hay como una suerte de divorcio o mala comunicación entre un departamento de mercadeo y un departamento legal. Entonces los de mercadeo se levantan en enero llenos de ideas, ilusiones y formas de cambiar el mundo y la empresa,
y empiezan a cambiar un colorcito por aquí, una letrita por allá, un fondo por aquí, ¿verdad? Otro elemento gráfico por allá. Eso no se puede. Y si se quiere hacer, tenemos que entender que hay que registrar primero. Si ustedes abren ya mismo la Gaceta, notarán que grandes empresas nacionales están solicitando marcas y haciéndolas publicar en la Gaceta como parte de sus requisitos, marcas de productos que se van a usar, por ejemplo, en el verano, ¿verdad? Diciembre, enero, hasta marzo, ¿verdad? Que son para las promociones de playa o para las fiestas de fin de año, ya en este momento, ¿verdad? Esa es la forma correcta, digamos, de un adecuado uso y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, que pues es un concepto bastante más amplio que abarca otros tantos, a los que ya vamos. Mariana, si me ayuda. Desde una perspectiva económica, el mantenimiento pasa, pues por supuesto, por pagar las tasas, ¿verdad? Si yo tengo una marca, tengo que tener pendiente que tengo que renovarla cada 10 años y pagarle al Registro Nacional por eso, ¿sí? Si tengo una patente, tengo que pagar anualidades y mantener pagándome anualidades, ¿verdad? Eso, por supuesto, pues es como un requisito económico básico para mantener esos derechos que tanto me costaron conseguir. Pero desde un punto de vista sustantivo, significa usar conforme al registro o depósito, si es un derecho de autor. Significa, por supuesto, también mantener un control de calidad, que esa calidad aparejada a un signo no desmerezca, porque por buena que sea la marca, si la calidad empieza a flaquear y esa asociación que ya tiene el consumidor de ese signo con ese producto o esa empresa, ¿verdad? Empieza a diluirse o a flaquear, pues flaco favor le hacemos al producto o a la empresa misma, ¿verdad? Y, por supuesto, mucha claridad en cuanto a la titularidad. Desde el momento en que el consumidor no tiene claro de quién es ese producto, de dónde es esa empresa, ¿verdad? Si permitimos la generalización, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Chifrijo en algún momento, ¿verdad? Cuya historia todos conocemos, o a tantas marcas, incluso de fuera, como, ¿verdad? Como Puritas, Celofán, Jacuzzi, Granola, todas esas historias que todos hemos escuchado, son historias de éxito, de víctimas del éxito, de personas que tuvieron tanta exposición en su signo distintivo que el signo distintivo sustituyó al nombre y ya la gente no sabía cuál era el nombre, sino la marca. Viagra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a ver, hay que tener un cuidado muy grande en ese sentido de que el consumidor nunca pierda de vista quién es usted y que ese chiquito es suyo, ¿verdad? Esa reivindicación de la paternidad de la figura. Mariana. Hablemos ahora del tercer aspecto de la gestión, que es la transferencia. Yo gestiono también con vocación de transferir, no solo pues para usarlo yo mismo, sino para transferir. Y eso es algo que tiene muchísimo sentido en un país como nosotros, en un mercado como en el que vivimos, abierto, y en un país con las posibilidades geográficas y de mercado como Costa Rica. Transferir, por supuesto, es un sano anhelo, una sana aspiración. Hay dos formas en esencia de transferir sin afán de detenernos mucho. Si usted quiere enajenar, ¿verdad? Vender, como coloquialmente se diría, un derecho, bueno, propiedad intelectual no vendemos los derechos, los cedemos, hacemos un contrato de cesión, ¿ok? Y ya ese derecho sale totalmente de mi esfera patrimonial. Pero ¿qué pasa si lo que quiero es algo así como alquilarlo, ¿verdad? Lo que quiero es ofrecérselo a terceras personas, dentro o fuera del país, ojo, ¿verdad? Pero sin yo perder la propiedad, sin yo perder la titularidad, para además controlar ese derecho y que ese tercero no me lo desbarate, ¿verdad? No me lo trate mal, es una criatura mía. Bueno, tendré que ser una licencia, ¿verdad? Así se llama, licenciamos. Cada vez que descargo una aplicación y le digo acepto a todos esos textos que poca gente lee, por no decir nadie lee, estamos descargando una licencia y aceptando los términos de un contrato de licencia. Entonces tenemos que familiarizarnos con esto y hacernos estas preguntas básicas. ¿Realmente me conviene una licencia exclusiva o no exclusiva? ¿Estoy conociendo a esta persona? ¿De verdad le voy a dar exclusividad? ¿O mejor la tengo ahí como en un periodo de prueba de 1 o 2 años, de manera no exclusiva para que sienta cierta incomodidad y compita? Tal vez sea lo más deseable. La exclusividad va a tener un precio o un plazo. Bueno, el plazo también es importante. Es como cuando arrendamos una casa a un desconocido. ¿Le vamos a dar un contrato de 10 años? No. Vamos a dar un plazo corto porque queremos conocerlo, queremos tantearlo, como dice la gente en la calle, ¿verdad? Bueno, si surge un problema, ¿quién defiende? ¿Lo defiendo yo como dueño de esa propiedad intelectual o le voy a permitir al tercero que lo haga?
Esa es una pregunta que no tiene tablas rasas, porque tal vez si es un mercado que tiene cierta proximidad conmigo, seré yo el interesado en defenderlo. Pero ¿qué pasa si es un mercado o un país en el que yo no solo no lo conozco, sino no tengo ningún, digamos, ningún control? Tal vez sí que necesite ayuda de ese licenciatario, de esa persona a la que yo le otorgo la licencia, para que colabore conmigo en la labor de defensa, ¿verdad? Entonces, la licencia es eso, es un contrato que tiene ciertas formalidades, que tiene ciertos elementos mínimos que las diferentes leyes de patentes, de marcas y la de derechos de autor establecen, ¿verdad? Pero que en esencia, pues pasa por formularnos preguntas básicas para, ¿verdad? La propiedad intelectual exitosa es la que logra licenciarse, precisamente. Entonces, por supuesto que esto tiene que ser una sana aspiración. Mariana. Ahora, ¿qué pasa si tengo que usar propiedad intelectual ajena? Todos muchas veces necesitamos propiedad intelectual ajena, ¿verdad? Pasa mucho incluso en pequeños emprendedores eh, ya con esta falsa creencia de que todo lo que está en Internet es gratuito o es disponible. No, todo lo que está en Internet es de alguien, solo que nosotros nunca preguntamos de quién es ni nos cuestionamos, ¿verdad? No, es de alguien, entonces sí que tenemos que preguntarnos de quién es antes de usarlo para propósitos comerciales, ¿verdad? Llámese una foto, llámese un menú, llámese un arte gráfico, un contenido de PDF, lo que sea, es de alguien. Alguien lo generó, es propiedad intelectual de alguien y está ahí en el ciberespacio. Ahora, sí, para nuestros programas necesitamos software ajeno. Sí, necesitamos utilizar propiedad intelectual, digamos, en la forma de una patente ajena, pues seré yo más bien el que tengo que ir a negociar, no ya en carácter de licenciante, sino en carácter de licenciatario, esa propiedad intelectual y cerciorarme y dormir tranquilo de que efectivamente he hecho la tarea de averiguar qué contenidos, ¿verdad?, de propiedad intelectual ajenos necesitaría involucrar en mi empresa y si efectivamente tengo digamos, la capacidad de poderlos utilizar y si también esas licencias o derechos se encuentran vigentes, ¿verdad? Esto es muy importante y esto es algo en lo que se suele flaquear muchísimo. De hecho, antes de hacer lanzamientos de productos, especialmente tecnológicos, es importantísimo hacer estudios del estado de la técnica para determinar que yo pueda salir libremente al mercado sin pisar ningún callo, sin incurrir en ningún problema, ¿verdad? Mariana. Hablemos ahora de la defensa, ya casi para ir terminando. Por aquí les he dicho, tal vez prosaicamente, que esto de verdad es como una criatura, y así como uno defiende a los hijos cuando les pasan cosas que no nos gustan, bueno, es exactamente igual con estas criaturas que damos en llamar derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual que no se defiende muere. La propiedad intelectual que no se defiende cae en la inercia del abandono y el abandono lleva a que mueran. Como una finca que se encharrala, como una finca que se pierde porque se precariza. Es exactamente igual lo que sucede en derechos de propiedad intelectual. Entonces, bien sea que me reproduzcan de manera idéntica un producto, un arte o un contenido, entonces yo hago un reclamo, ¿verdad? En una red social o a nivel administrativo, en la forma de una carta de cese y de desistimiento, donde le digo a ese infractor, vea, no tenemos el gusto de conocernos, pero noto que usted me está infringiendo y ojalá que no tengamos que llegar a los tribunales. Tal vez usted no lo tenía presente, pero eso que usted está usando me pertenece. Aquí está este certificadito que acredita mi titularidad, ¿verdad? Esa es la importancia de la protección. Y pues tiene usted un plazo prudente y razonable para retirar de sus redes, de su sitio web o del mercado eso que considero una infracción. Es como una suerte de tarjeta amarilla, muy sana y que muchas veces logra precaver el conflicto, que es al final del día algo deseable en términos de tiempo y de costo. Pero también la imitación. Esto que ven acá son casos de imitación reales costarricenses, ¿verdad? Donde productos que ya están en el mercado de larga data le salen, ¿verdad? Productos tan parecidos que incluso groseramente comparten góndola, como pasa con las salsitas estas chinas que están por aquí, ¿verdad? Un consumidor descuidado, como me pasa a mí, que aparte soy medio cegato, ¿verdad? No sabría inmediatamente qué es lo que exactamente estoy comprando, ¿verdad? Entonces, aquí es donde hace mucho sentido también preguntarnos en esas preguntas iniciales que veíamos al inicio de mi presentación, en el qué. ¿Voy a proteger colores? ¿Voy a proteger caja?
voy a proteger diseño, ¿cómo hago para abarcar la mayor cantidad posible de elementos para que yo pueda defenderme exitosamente de cosas como estas, que son ejemplos reales? Avanzamos, Mari. Y acá, en términos de defensa, lo primero que tenemos que tener presente es que la mejor defensa es la que se hace al amparo de derechos. Si usted no tuvo la acuciosidad y el rigor ni la oportunidad de proteger lo que tenía que proteger, difícilmente se va a poder defender. ¿Acaso no nos protegemos con derechos que estén vigentes y existentes, verdad? Parte de lo que tendríamos que hacer, bien sea en la forma de un proceso judicial o de una carta de cese y desistimiento como las que anteriormente mencionaba, es advertir de esas consecuencias, ¿verdad? Es advertir incluso si voy a trabajar con proveedores o con empresas o socios que sé que tal vez no se portan muy bien, que si les da por usar mi propiedad intelectual o mis secretos, pues pueden pasar cositas también, pueden haber consecuencias, y esas consecuencias, perdonen, las puedo dejar muy claramente establecidas en la fórmula de una cláusula, en la forma de una cláusula penal, por ejemplo, ¿verdad? Pero pues también, ahora que hablábamos de secretos, recordarle a la gente que violar un secreto, desde un punto de vista laboral, hay un artículo que específicamente lo sanciona, que es el 71 del Código de Trabajo, pero tiene también una dimensión penal, y es este artículo, el 203, ¿verdad? La propiedad intelectual, digamos, no transita tanto por la vía penal, va más por la vía civil de daños y perjuicios. En patentes es así, por ejemplo. Pero secretos, como usted no tiene la posibilidad de un registro y el registro es usted, ahí sí que la vía penal es la vía, ¿verdad? La más disuasiva y casi por decirlo, la única y la idónea. Entonces, es importantísimo tener presente los alcances de este artículo. Finalmente, pues acá tener presente que esta es una materia en la cual las medidas cautelares son fundamentales. En materia de propiedad intelectual, lograr una medida cautelar que le asegure a usted el cese de una conducta infractora es importantísimo. Eso, por supuesto, trae costos. Eso, por supuesto, trae de suyo la difícil tarea de convencer a un juez, ¿verdad? Que no necesariamente está familiarizado con propiedad intelectual. Pero ciertamente, si usted logra una medida cautelar, pues ya puede, digamos, transitar tranquilamente con ese proceso que usted mismo promovió. Tiene una dimensión diferente si es una infracción intencional, dolosa, así es una culposa o negligente. La forma de evitar esa diferencia entre negligencia e intención es precisamente la carta. Desde el momento en que una empresa recibe esa carta, ya no tiene forma de decir, qué pena, no sabía, no lo tenía tan claro. No, no, te lo dije clarito, en blanco y negro, en una carta que te mandé y que decidiste ignorar. Mariana. Y ya terminando, ahora sí, vigilancia, que es un aspecto que se mencionó. ¿Qué es vigilancia? La propiedad intelectual me sirve a mí en primer lugar para hacer benchmarking, para saber qué está haciendo, revisando la Gaceta, revisando las publicaciones internacionales de patentes y otros derechos, que todo esto se publica, esto es información pública y accesible, eso es muy importante saberlo. Y muy importante saberlo en épocas de inteligencia artificial donde ya tenemos cada vez más a la mano la posibilidad de que nos empaqueten información. Si yo estoy en el ramo de pinturas, por ejemplo, me interesaría saber qué están haciendo mis competidores, qué están publicando mis competidores. Si estoy en el ramo de construcción, exactamente lo mismo. Entonces yo puedo también introducir esos restrictores y sabiendo qué patentes y qué derechos están publicando mis competidores, entender por dónde va la tecnología y tomarle ese pulso. La Gaceta, en este caso que ahora es solo digital, pues nos permite saber qué está pasando. Nos permite saber también que en Costa Rica se publican más de 800 marcas al mes. Entonces, es conocimiento muy útil que se utiliza poco o prácticamente nada, especialmente en centros de investigación. Eso obviamente nos plantea un claro desafío y oportunidad de mejora. Es información tecnológica que solamente está ahí muchas veces. La información, por ejemplo, de patentes, solo está en patentes. Muchas veces. No está en revistas especializadas, en publicaciones universitarias, en papers académicos. No, 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 no. Está en patentes. Ese es el gran pecado de no consultar y no utilizar estas fuentes e incluso hacer tesis y trabajos de grados, como los que hacemos todos los días en este país, sin consultar esa información, ¿verdad? Es casi una obsolescencia programada desde otro punto de vista. Y, a ver, capacitación. Yo puedo utilizar propiedad intelectual ajena si efectivamente no estando registrada o solicitada la patente o el diseño o el modelo en este país, pero sí en otros,
y yo constatando vía publicaciones que lo está, puedo pues usar esa información, usar ese conocimiento y capacitar y enriquecer el acervo tecnológico de mi empresa o de mi centro de investigación. Tanto la propiedad intelectual desde un punto de vista activo me aporta, como la desde un punto de vista pasivo, que es esta, que va por la avenida de la vigilancia, me aporta cuidado y sino más que la primera en mi entorno empresarial y de investigación. Ahora le corresponde a mi compañera, Mariana Ramírez, continuar con la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor, y gracias a Gaby. Bueno, gracias por el espacio y veo algunas personas conocidas que me alegran un montón que estén por acá. Yo les lanzo una pregunta. El tema que vamos a ver es de qué manera la PI puede incrementar el valor y atractivo de mi negocio para inversores y socios. Pero lanzo una pregunta, tal vez lo podemos hacer en comentarios, ¿verdad? Las preguntas, porque en comentarios las puedo ver desde mi celular, si no tengo acceso a verlas. ¿Cómo considera que puede ayudar la PI a mi negocio? O sea, ¿cómo como empresas, como instituciones, como mecanismos de investigación, o sea, cómo me ayuda la propiedad intelectual? ¿Cómo creen ustedes que la propiedad intelectual ayuda a mi proceso de darle valor considerando que estas invenciones las vamos a llevar a un plano de innovación? Entonces, si quieren pueden ir a hacer preguntas, cualquier cosa, Alberto, me ayudará con algunas de los puntos que planteé. Un tema súper importante es la incorporación del modelo de negocios y la propiedad intelectual. Nosotros siempre hemos visto la propiedad intelectual como un paso aparte y mi modelo de negocios como en la otra esquina. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos ver, verdad? ¿Cómo podemos hacer para que este proceso de la propiedad intelectual yo la pueda hacer completamente transversal a mi modelo de negocios? Entonces vamos a hacer un breve recordatorio de los componentes del modelo de negocios. Tengo mi propuesta de valor, tengo mi segmento de clientes, que tengo que saber que ahora lo que les planteaba Néstor de la vigilancia, ¿verdad? Y de conocer el estado del arte, cuando yo voy a diseñar mi propuesta de valor y cuando yo voy a determinar mi segmento de clientes, yo tengo que hacer mucho este análisis o esta investigación de mercado, donde incorporo el tema del estado del arte dentro de esta investigación. Entonces, siempre si trabajamos a través de innovaciones, bueno, a través de invenciones que queremos llevar a un mercado para convertirlas en una innovación, en ese sentido, necesitamos muchísimo conocer qué es lo que se está generando antes de yo establecer mi propuesta de valor. Igual para mi segmento de clientes, es importantísimo. Ahora vamos a ver cómo en qué partes es más fuerte la propiedad intelectual de acuerdo a cada uno de los componentes del modelo de negocios. Tenemos relación con clientes, tenemos canales, ingresos, recursos, actividades claves, nuestros socios y la estructura de costos. Entonces, ¿cómo integro la propiedad intelectual o cómo conecto el modelo de negocios con la estrategia de propiedad intelectual? Hoy acá les voy a hablar de algunos de los componentes que conlleva generar una estrategia de propiedad intelectual, porque el per se de construir la estrategia de propiedad intelectual abarca, digamos, todo lo que mis compañeros antes han mencionado, pero también conlleva otros pasos, otros procesos donde se integra más la parte económica contable con la propiedad intelectual y otros mecanismos. Entonces, para mi propuesta de valor, en el tema de la propuesta de valor es donde genero las innovaciones, es donde genero las invenciones, es donde genero derechos de propiedad intelectual, es donde genero patentes, diseños, marcas, secretos. O sea, todos estos procesos que les plantearon ahora mis compañeros son los que van unidos o independientes, porque puede ser que yo tenga una suma de activos intangibles valiosos protegidos o protegibles por propiedad intelectual
que me van a construir y le van a dar estructura a mi propuesta de valor como empresa o como emprendimiento, startup, spin-off. Aquí hay un tema importante. Aunque sea un proyecto de investigación, aunque yo tenga un proyecto de investigación en la U, yo le tengo que construir el modelo de negocios de esa invención. ¿Por qué? Porque después lo vamos a ver en monetización, porque yo tengo que ir a negociar. Yo tengo que negociar con inversores, tengo que negociar con posibles compradores de la tecnología o licenciatarios de la tecnología, tengo que licenciar fuentes de recursos, ¿verdad? Para atraer capital para mi proceso. Entonces, es muy importante que yo solamente muestre, digamos, lo que estoy haciendo, la API que estoy generando, pero también el modelo de negocios que tiene esa invención. Entonces, parto de la propuesta de valor en el segmento de mercado o el segmento de clientes. Tenemos todo lo que es marca, todo lo que es branding. Entonces, ahí está todo el tema de registrar las marcas, nombres comerciales, todo lo que está relacionado a mi publicidad, ¿verdad? Porque no solo tengo la marca, también tengo toda esa imagen, todo ese concepto con el que yo voy a atraer a mis clientes a esa innovación o a esa invención, dependiendo en el estado en que se esté. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Confianza y fidelización. Entonces, tengo que trabajar en proteger la identidad de la marca para fomentar confianza y lealtad. Aquí hay un punto importantísimo. La marca, que era lo que ahora Néstor nos hablaba, es que no solo yo tengo que tener esa confianza sobre mi marca, sino no tengo que dejar que mi marca sea tan extremadamente popular que pierda ese sentido y que pierda ese valor. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener mucho cuidado hacia eso. En el tema de los canales, aquí podemos entrar a trabajar ya con mecanismos más relacionados a los procesos de monetización, que es el tema de licenciamiento. Por ejemplo, para distribución, puedo establecer mis propios canales, pero si genero mis propios canales, tengo que asegurar tanto en los de terceros como en los míos calidad, que eso lo representa una marca. Tengo que tener procedimientos que eso probablemente van a ser secreto. Entonces, en ese sentido, digamos, los diferentes componentes de los canales de comunicación y distribución van a tener temas de propiedad intelectual, y además tengo que estar haciendo ese monitoreo de los canales para que evite lo que ya nos comentaron ellos, las copias, distribuciones no autorizadas, que nos estén haciendo mala publicidad, todo este tipo de temas. En la relación con los clientes, probablemente hay que proteger información sensible de nuestros clientes, y el secreto comercial es uno de los mecanismos más eficientes para este proceso. Y también hay otro componente en temas de relación con los clientes, que muchas veces desarrollamos software, plataformas, CRMs, ¿verdad? Para tener todo el dato de nuestros clientes. Las bases de datos de los clientes, no podemos ir al registro y decir, protéjame esta base de datos. En ese sentido, lo tengo que tener como un secreto. ¿Qué les hablaron ahora mis compañeros de los secretos? Tengo que tenerlo protegido, tengo que tenerlo resguardado, los servidores, tengo que tener toda una política, una serie de pasos y procedimientos que tengo que llevar. Fuentes de ingresos, ¿qué tenemos ahí? Todo lo que se genera, la monetización relacionado a la propiedad intelectual, que puede ser por venta de productos, que está relacionado a una marca, puede ser por licenciamiento de una patente o de algún proceso o algún producto específico que conlleve una serie o un paquete de activos de propiedad intelectual. También pueden ser derechos de autor, franquicias. Eso va a depender del core business que tenga el negocio. Y también aquí es importante, uno de los temas que creo que es bastante sensible en el país es el tema de la valorización de los activos intangibles. Entonces, tengo que considerar que la API me va a dar una valorización del negocio. Entonces, ese valor del negocio
es el que yo voy a utilizar, no es el costo de todo lo que yo cuesto y de todas las cosas que tengo, de todos los activos tangibles o terrenos, vehículos y eso que tengo, no. O sea, ¿cuál es el valor real de la empresa? Ponemos un ejemplo. ¿Cuál es el valor real de la Coca-Cola? Su secreto y su marca versus toda la infraestructura y estructura que tienen para la producción de la Coca-Cola. En ese sentido es donde mi fuente de ingresos yo tengo que tener muy consciente el valor de lo que cuesta mi marca, la reputación, el concepto, toda una serie de componentes que me dicen por qué yo soy valioso en el mercado. Como les comentaba Gabriela al inicio, el valor de los activos intangibles representa alrededor del 80% del valor de venta de una compañía o de una empresa. ¿Está eso contabilizado? No, no está contabilizado porque hay una serie de factores que no se pueden ingresar dentro de la contabilidad de la empresa. En recursos claves, tenemos que salvaguardar conocimientos técnicos, comerciales, patentes, secretos, todo lo que tenemos que utilizamos para el proceso productivo o para la generación de ese bien o servicio que se está prestando al público meta. También una de las cosas importantísimas es educar al personal a lo interno de la empresa de cómo se gestiona, de cómo se maneja, de cómo se protege el tema de la propiedad intelectual. En tema de actividades claves, es importantísimo que todo debe estar documentado, todo debe tener convenios, todo debe tener acuerdos, todo debe tener contratos y es importantísimo que dentro de la empresa exista la estrategia de investigación y desarrollo, pero que esta estrategia esté unida a la estrategia de propiedad intelectual para maximizar el valor de esos activos intangibles valiosos, protegidos o protegibles que tenemos dentro de la organización. En tema de socios claves, tenemos todo lo que son acuerdos de colaboración, contratos, convenios, acuerdos de confidencialidad para diferentes procesos y siempre vigilar y monitorear que el cumplimiento de la propiedad intelectual en estos acuerdos o en estos contratos se esté dando. Y también en la estructura de costos tenemos que incluir todos los costos de registro, todo lo que hay que pagar de tasas anuales o de tasas, digamos, en caso de las marcas para pedir su ampliación del derecho. Entonces, en ese sentido, todo se debe considerar que para propiedad intelectual tiene una estructura de costos que tenemos que hacer y hay que planificar, digamos, todo lo que son inversiones en protección de activos intangibles. Por eso es súper importante que una empresa cuente con una estrategia de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque si yo tengo una estrategia de propiedad intelectual, inicio desde mi modelo de negocios, como les explicaba Gaby, tengo que hacer un inventario de activos intangibles, tengo que establecer los mecanismos de protección, tengo que establecer cuáles son los mecanismos de valoración, hago el estudio mercado, hago la estrategia de comercialización de esos activos intangibles valiosos y llego al proceso de protección, el plan de protección y la monetización que voy a realizar de los mismos. Entonces, en ese sentido, es importantísimo tener una estrategia de propiedad intelectual porque eso nos ayuda a nosotros saber lo que tenemos, saber cuánto vale lo que tenemos y cómo lo podemos negociar. Si ya lo tenemos protegido, si lo tenemos que proteger, si está como secreto, qué instrumentos de protección requerimos para darle valor a esos activos intangibles. Y eso es con lo que yo negocio, con inversionistas, con socios, con compradores y esa misma información me sirve para poder establecer dentro de mis políticas laborales los temas de propiedad intelectual en cuanto a costos y en cuanto a procesos. Veo que hay varios. Mariana, sí. nada más, yo sé que estamos llegando al límite, digamos, de la hora y media, pero vamos a, por el tema que estamos tratando, que veo que hay mucho interés, vamos a ampliar 15 minutos para que usted termine su presentación y de paso vamos a atender a las preguntas y comentarios que ya nos están generando. Eso sería.
Perfecto, gracias. Ok, entonces vamos a ver el tema, la relación innovación, propiedad intelectual y mercado. De un lado tenemos investigación, tenemos invención, tenemos desarrollo, que es donde yo genero el conocimiento. Tenemos que tener una novedad, que es la que vamos a llevar al mercado para que sea innovación. Invención y desarrollo sin mercado se queda en la parte izquierda, por así decirlo, de esta gráfica. Nosotros siempre tenemos que hacer estudios de mercado, tenemos que hacer el estudio de la técnica, y el estudio de mercado que se recomienda para estos procesos conlleva no solo gustos y preferencias de los clientes, cuánto vende mi competencia, cuánto puedo vender yo, sino yo tengo que vender también, tengo que valorar las tendencias, el estado de la técnica, y tengo que analizar y conocer una serie de factores que me van a llevar a tener, digamos, mi curva de valor, y que es lo que me va a dar insumos incluso para el pivoteo de estas invenciones que estamos haciendo. Yo voy a tratar de ir más rapidito. Entonces, de la investigación al mercado, yo parto de una investigación, tengo un desarrollo, ya empiezo a generar activos de propiedad intelectual. Probablemente en estas primeras fases todo lo que tengamos sea secreto, o debemos de tenerlo de secreto. Un punto importante, porque soy académica y lo conozco, que subimos por carrera académica a través de publicaciones, pero en este caso es muy recomendado mantener el secreto. Entonces, con ese secreto, ya cuando tenemos investigación aplicada y un desarrollo mejorado, ya yo puedo generar licencias, o sea, ya haciendo procesos de protección, ya yo puedo ir generando licencias. ¿Qué es lo que hacen muchas de las marcas farmacéuticas? Protegen sus invenciones, y mientras tanto siguen haciendo prototipados, siguen haciendo validaciones y siguen haciendo pivoteo de algunos conceptos para poder tener el producto al 100%. Entonces, del desarrollo ya mejorado, que ya he hecho pivoteo, saco un producto que ya está validado por el mercado, donde ya ha sido evaluado con diferentes procesos. Ok, para llevar a validar al mercado el producto, tengo que tener herramientas e instrumentos de propiedad intelectual. Entonces, ya cuando empiezo a producir a gran escala, digamos, entre el desarrollo mejorado, el mercado y la producción de escala, puedo tener licencias, puedo tener generación de spin-off, puedo propiciar el desarrollo de startups, y ya entraría, digamos, en lo que es el mercado y la comercialización. ¿Qué es lo que hace la unión entre mercado y propiedad intelectual? Digamos, si yo tengo protegida mi propiedad intelectual en un mercado, me da mayor capacidad para asegurar financiamiento, ¿verdad? Para el desarrollo, me ayuda a mayor capacidad para identificar la viabilidad comercial de nuevas tecnologías, porque estudio el estado del arte, entonces sé lo que hay, sé lo que puedo vender, sé lo que puedo proteger, y eso me va a ayudar. Aquí hay un tema importante que ahora lo vamos a ver en otra lámina más adelante, que para el desarrollo de estas innovaciones, y yo trabajo el estado de la técnica, pero también tengo que aprender a investigar cuando formulo los primeros pasos para el modelo de negocios, es la comprensión de las necesidades de mis clientes. Y teniendo propiedad intelectual, eso me ayuda a aumentar los vínculos entre las oficinas de transferencia tecnológica y todo lo que es el parque industrial. ¿Cómo me ayuda esto? Entonces, yo puedo tener en la comercialización de una tecnología que la tengo patentada o protegida por cualquier otro derecho, entonces me da chance de comercializar, que es la explotación de esa tecnología desde mi infraestructura o desde mi capacidad instalada, generar todo este proceso de comercialización. Puedo ceder la patente, licenciar la patente, por ejemplo, en el caso es que sea patente, o establecer una alianza estratégica con un tercero, de que yo pongo la patente, usted pone la comercialización, y establecemos acuerdos para la explotación comercial del mismo. Acuérdense que hay formas de empujar el mercado o formas de jalar el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con una nueva tecnología, por ejemplo, iPhone en su momento sacó el teléfono inteligente y lo que hizo fue empujar el mercado.
¿Qué es lo que pasa ahora? Esos desarrollos tecnológicos, esos avances tecnológicos que ellos hacen, es el cliente el que pasa presionando, o sea, las necesidades de los clientes son los que pasan presionando a estas industrias en la producción de avances, de nuevas funcionalidades, de oportunidades. Entonces, el proceso de investigación, desarrollo y protección de la propiedad intelectual tiene que irse haciendo cada día más ágil y eficiente para poder solventar las necesidades que tiene el mercado. Entonces, transferencia, esto lo voy a pasar porque ya los compañeros lo plantearon. ¿Qué es el valor agregado que yo le puedo articular desde la propiedad intelectual, la investigación, la invención y desarrollo? Es que hay artículos que yo los protejo porque tienen un valor funcional, o sea, responde a necesidades y atributos en un tema de desempeño. Un vehículo tiene un valor funcional que me da tránsito rápido de un lugar a otro con seguridad, ¿verdad? El valor productivo. El valor productivo es que yo desarrollo o compro tecnologías o transfiero tecnologías o vendo tecnologías que ya protegí, que hacen que aumente, por ejemplo, la productividad o el bienestar para los usuarios finales de un tercero a través del uso de mi tecnología. Tengo el valor ergonómico, muchos de estos están relacionados a diseño, digamos, mucho de lo que es comodidad y seguridad que da un producto puede estar relacionado mucho a diseño, pero también a temas de patente, que es lo que busca es esas innovaciones y esos derechos de propiedad intelectual que yo voy a negociar y comercializar porque dan una relación con el usuario de comodidad y seguridad. Y tenemos el valor de la forma, que la forma lo hace diferente, pero siempre en función de posicionarse así en el mercado. Entonces, cuando yo tengo un paquete de propiedad intelectual, un paquete de productos, de innovaciones y de innovaciones, principalmente productos, es donde más se ve. Entonces, tengo la parte que se ve, que genera una patente porque tiene una solución técnica, que genera una marca porque tiene un logo, que genera un diseño y una estética, que es lo que me da el diseño de propiedad intelectual per se. Pero cuando yo protejo estas cosas, tenemos una serie de componentes que son ocultos, que ayudan a generar y a visualizar el valor que me da esta propiedad intelectual a mi empresa, que es lo que no se ve, que la invención tiene desempeño, que es único, que da solución. Eso le aumenta el valor, no el costo, el valor. La marca es un signo que me genera empatía, me difiere, me da posicionamiento, me reconoce un sentimiento. Y la forma, lo que me genera es una identidad, es una preferencia y es una experiencia que me genera ese producto o servicio que yo compré a una empresa. Entonces, este valor oculto, lo que nosotros no vemos es lo que incrementa el valor de la propiedad intelectual de manera significativa en un proceso de comercialización de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la propiedad intelectual relacionadas al mercado? Que es como lo que vimos en el título inicial. Me da valor a la empresa, aumenta un valor significativo en lo que yo estoy negociando, me da una ventaja competitiva porque puedo bloquear a mis contrincantes a través de la propiedad intelectual y entonces eso me da una posición diferente en el mercado. Puedo atraer más mercados u otros nichos u otros segmentos de mercado. Me diferencia porque yo soy el original, yo soy el que tiene la patente, yo soy el que le representa la calidad, yo soy el que tiene la marca que da una diferencia respecto al resto de productos que hay en el mercado. Y la internacionalización es que cuando yo tengo productos de propiedad intelectual a mi nombre o al nombre de mi compañía, yo puedo negociar con terceros para procesos de expansión y al existir mecanismos de propiedad intelectual que me da la ventaja de proteger a nivel internacional, eso me ayuda también a cubrir un mayor espacio territorial en el tema de la internacionalización.
Entonces, cuando hacemos innovación, el design thinking, la co-creación, digamos que es mecanismos que hago invención, recordemos que en estos procesos de diseño de la innovación siempre se parte desde la experiencia del cliente hasta la creación de un proceso. Tengamos en cuenta que en todos estos procesos donde yo voy a ser creativo, donde voy a innovar, donde me va a dar diferenciación, siempre tengamos los cuidados necesarios para que nuestra propiedad intelectual siempre esté protegida en las diferentes etapas que conlleva el diseño y la invención. La forma y la innovación para los negocios, el diseño nos diferencia, simplifica. Por ejemplo, hay veces que hay diseños muy similares. Y una de las cosas más importantes que la propiedad intelectual o los activos de propiedad intelectual dirigidos al cliente final siempre debe trabajar en el desarrollo de experiencias. Y eso mucho tiene que ver la marca. Entonces, ¿cómo monetizo? Produzco y comercializo, cedo, licencio, franquicio, servicios postventa, que es que yo franquicio, pero tengo servicios que tengo amarrados, por así decirlo, por contratos o por convenios, y la monetización o garantía mobiliaria, que eso todavía no está tan desarrollado aquí en Costa Rica, existe la ley, pero el mercado no está preparado aún para este proceso, y la monetización es convertir los derechos de propiedad intelectual en ingresos o ganancias. ¿Cuáles son algunas fallas en la monetización? Demasiadas funciones de un producto, a pesar de tener un producto adecuado en el mercado, tiene un precio demasiado bajo, entonces no alcanza esa visión de estatus, de experiencia que le da ese producto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer licencias, a la hora de gestionar las licencias, de que no se caiga en el error de vender muy barato o demasiado bajo, digamos, el tema de los ingresos. No es un momento adecuado para sacar un producto porque nadie lo necesita aún. Entonces, en ese sentido, el estado del arte, las tendencias de innovación y el estudio de mercado se hacen súper necesarios antes de hacer cualquier desarrollo, porque ya cuando llegamos a monetización, ya el producto está. Entonces, estos son fases previas que son importantísimos que se consideren dentro de la estrategia de propiedad intelectual alineada al modelo de negocio de cualquier institución o empresa, el vigilar de que realmente el producto se necesite y un producto potencial o exitoso que no se trabaja de manera adecuada al mercado o no forma parte de la actividad principal. O sea, que se lleva a un mercado equivocado o que las condiciones culturales o sociales todavía no tienen esa capacidad de atracción hacia ese producto o servicio. Entonces, eso tenemos fallas en la monetización. Y siempre es importante que la marca, que el diseño, que todos estos lo trabajemos alrededor del precio. Por ejemplo, Porsche es una marca que ha trabajado de manera excelente el tema de la monetización de las ideas. Construye a través del precio percibido, saber que los clientes están dispuestos a pagar esas sumas de dinero por un estatus, por una condición, por un diseño, por un estilo, usar siempre nuevas formas de segmentación y usar modelos de fijación de precios estratégicos. Yo puedo tener productos que me cueste lo mismo generarlos en planta, pero a la hora de la venta son 2 puntos aparte en cuanto al precio, y crear ese respaldo y ese prestigio de la propiedad intelectual que tengo, más por un dador de experiencias y estatus que por un proceso per se del costo del producto. Entonces, muchas gracias, Mariana, panelistas. Vamos a iniciar rápidamente con unas preguntas muy puntuales, así que les agradezco a cualquiera de los panelistas la respuesta. Don Diego Dumani nos pregunta sobre falta de uso de marcas, por ejemplo, Teletica y el logo clásico del trencito viejo. ¿Cómo demostrarían su uso si tal vez solo se quiere usarlo en algunos aniversarios? Cada año, cada 5 años, por ejemplo. Esa es la primera pregunta de don Diego Dumani. Doña Gabriela.
Sí, bueno, Néstor habló del uso, pero igualmente con todo gusto. Vamos a ver. El uso de la marca definitivamente debe demostrarse porque la marca surge, ¿verdad?, con esa finalidad de estar en el comercio, de ser utilizada en el comercio. Y como muy bien lo manifiesta don Diego, además ese uso tiene establecida, digamos, unas condiciones específicas en la ley que hablan de que el que no la uses implica que pueden generar un proceso de cancelación por falta de uso de la marca si después de que se ha registrado, esa no ha sido utilizada en los últimos 5 años, ¿verdad? O cumpliéndose, digamos, esos plazos de los 5 años en los últimos 3 meses, digamos que para atrás. Entonces, efectivamente, el uso no necesariamente solo debe de ser en la divulgación, el uso puede ser por otros medios más, ¿verdad? Y además también se hacen registros de marcas defensivas que permiten que a su vez también que utilice, por decirle, el trencito en otra cosa, no necesariamente solo en la de los aniversarios. Entonces, sí existen estrategias específicas en las que el uso se puede demostrar. Muchas gracias, doña Gabriela. Don Luis Mora nos comenta, es un comentario, dice que la propiedad intelectual transforma las organizaciones en auténticos yacimientos de innovación. Es decir, cuando surgen invenciones valiosas, otras empresas se ven motivadas a competir por esos activos, lo que brinda una posición estratégica para negociar licencias o ventas. Este enfoque maximiza el valor de las invenciones y potencia la influencia en el mercado. Sí, es un comentario de don Luis Mora. Una pregunta de don Daniel nos dice, al ofrecer un software, una aplicación móvil por medio de una suscripción, ¿qué aspectos de propiedad intelectual podrían ser básicos a incluir en los contratos de términos y condiciones? Bueno, con respecto a los temas, digamos, sobre todo en la protección en los convenios, bueno, ya Néstor, y creo que conversamos un poco al que nos referimos aún, ¿verdad? El tema de que si bien es cierto, la creación, ¿verdad? O más bien el derecho no se constituye con el registro, es importante para demostrar existencia y para, ¿verdad? Para que efectivamente tenga efectos ante terceros. Esa es una de las, digamos, de las principales acciones para poder formalizar contratos, pero con respecto también al tema de los convenios, pues hay muchísimas, ¿verdad? Una efectivamente es con respecto a si se pueden o no se pueden hacer mantenimientos, si por ejemplo se pueden, digamos, implementar o no se pueden implementar mejoras, o si es necesario, por ejemplo, en esos casos, siempre gestionarlo directamente, por ejemplo, con el titular. Y bueno, yo creo que principalmente esos. Néstor, vos tenés la mano alzada. Sí, gracias. No, en complemento de lo que se indica, es importante tener en cuenta que muchas de las licencias que se descargan en la forma de aplicaciones y demás, salvo que la licencia expresamente habilite el uso comercial, generalmente se trata de licencias de uso personal, ¿sí? Entonces, eso puede llevar a equívocos. El que yo lo descargue para un uso personal que la empresa entiende como tal, digamos, en mi cotidianeidad, incluso doméstica, no necesariamente significa que esa misma propiedad intelectual amparada en una licencia yo la pueda utilizar en mi negocio. O sea, hay que tener mucho cuidado en revisar esos términos y condiciones, o si soy yo el que los estoy redactando, pues advertir de ese tipo de restricciones, porque lo que no se advierte con claridad en una licencia, especialmente en términos de uso, no existe. Voy a habilitar el micrófono a don Joan González, que nos tiene una consulta. Y ahorita nos quedan como 2 preguntas más del chat, entonces, porque han llegado de 3 frentes las preguntas. Don Joan, puede activar su audio y puede hacer la pregunta. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, estoy viendo que son varios temas, ¿verdad? Y obviamente la información es bastante densa como para no entender todo, ¿verdad? Pero en la última conversación que habló doña Mariana, ¿verdad? Ella hablaba más como de un contexto más estratégico a nivel de empresa. Entonces, yo me imagino que, o sea, si lo viéramos así como, para verlo muy coloquial, es como un paraguas que permea toda una organización, porque en el caso de nosotros desarrollamos mucho software y lastimosamente a la fecha no tenemos propiedad intelectual sobre esto, ¿verdad? Entonces, es primero crear como una estrategia más que sea tipo organizacional, que la empresa vaya entendiendo que esto es un tema clave e importante y después vayan
como trabajando en las iniciativas de las que cada uno de los demás compañeros fueron trabajando, ¿verdad? Porque obviamente vi que hay un tema del tratamiento de los datos, que es importante, otro tema de la propiedad de los procesos, también puede ser de las diferentes soluciones de software que puedan haber, ¿verdad? Que creo que se llama propiedad industrial, algo así es. Entonces, obviamente, ¿cómo sería un roadmap para una empresa que está lanzando productos de software en trabajar en esto? O sea, trabajaría principalmente de un primer ámbito de hacerlo más estratégico y después se va bajando por niveles, o cómo se plantearía llevar esto como un proceso cultural dentro de la organización, porque obviamente por el tema tan amplio es complejo para entenderlo todo y puede ser que uno se enfoque en un área, pero hay otras cosas más que hacer por otro lado, ¿verdad? ¿Cómo lo verían? Muchas gracias. Bueno, Alberto, aquí hay un tema importante. Aquí tenemos que considerar que lo primero y lo vital para saber por dónde vamos es tener muy claro el modelo de negocios. Partiendo del modelo de negocios, hay otro tema que plantearon mis compañeros y que refuerzo si ya viéramos más per se la estrategia como tal, es el inventario de activos intangibles. O sea, tengo que inventariar qué es lo que tengo y a partir de ahí plantear, digamos, todo lo que es la estrategia de protección, toda la estrategia de comercialización, que supongo que Néstor aquí les va a hablar más sobre eso, pero es un tema negocio PI, o sea, no podemos ver a la propiedad intelectual separada ni del negocio, ni separada del mercadeo, ni separada de todos estos temas. Es un proceso transversal que está en toda la organización y lo más importante es definir la estrategia de propiedad intelectual y la política de propiedad intelectual que se va a manejar dentro de la organización. Néstor. No, don Johan, usted ya tiene propiedad intelectual, nada más que no la ha empacado correctamente, pero ya la tiene, ¿verdad? Un negocio como el suyo es generador desde el día uno de propiedad intelectual y de otra parte, pues hay que tener presente que, por ejemplo, aplicaciones, software, códigos fuentes, que es lo que se protege en esta materia, se protege por derechos de autor. Los derechos de autor no necesitan un registro para existir. Esa es la diferencia con una marca, con una patente, con cualquiera de los otros derechos. Existen desde el momento de la creación. Ahora, si usted los quiere proteger y llevar esto un poquito más allá, lo que hace es un depósito, por eso ni siquiera se le llama registro, es un depósito de derechos de autor, ¿verdad? Entonces, por depósito es conveniente proteger aquello que usted vea que es fácilmente licenciable, pero también aquello que usted vea que en manos de la competencia va a generar rápidamente un acercamiento de ellos hacia usted, tal vez se lo guarda como un secreto. Y si tiene que licenciarlo, le tengo noticias. Los secretos son licenciables. La información no divulgada es licenciable también, ¿verdad? Entonces, es una decisión muy estratégica de lo que tiene una conveniencia comercial y lo que tiene una conveniencia competitiva. Pero propiedad intelectual tiene, lo que tiene que hacer es pues tratar de organizarla. Es un poco la idea de estos eventos que organiza la promotora. Muchas gracias, don Néstor, doña Mariana. Hay otra preguntita, tal vez, para no desatenderla. Es rápida sobre si se sabe, si nos pueden compartir información de buenas prácticas internacionales que aplican a propiedad intelectual en sus procesos de compra sostenible. Esto nos lo pregunta Marcia Pereira. Tal vez si nos pueden dar un comentario al respecto y nos quedaría todavía una preguntita, pero para cerrar. No sé, Néstor. Bueno, en temas de prácticas sostenibles, el tema es que propiedad intelectual, digamos, por norma, no diferencia si es o no es sostenible. Eso sería más relacionado a marcas de certificación, que es parte de la propiedad intelectual, ¿verdad? Que podría ser productos o servicios que tengan esa garantía o esa certificación de sostenibilidad, pero a nivel de PI como tal, no tengo conocimiento digamos, de una metodología independiente para temas sostenibles, pero sí el tema de marcas de certificación que puede apoyar muchísimo esa parte. Don Néstor. Complementando lo que indica Mariana, tiene toda la razón. Y en materia de sostenibilidad hay una ley que a veces no consideramos y es la ley de biodiversidad.
La ley de biodiversidad tiene una serie de artículos importantes entre el 70 hasta el 88 por ahí, relacionadas con, por ejemplo, protección de invenciones biotecnológicas, de prácticas tradicionales, agrícolas, y como muchos de estos elementos, incluso esta ley que es anterior a la legislación de propiedad intelectual vigente, y eso es muy importante tenerlo presente, 2 años anterior, el del 96, 98, por ahí, tanto que lo demás es del 2000. Más bien lo que introduce son limitaciones que en un país como el nuestro es importante considerar, ¿verdad? Objetos de protección que, por ejemplo, no son patentables. Y si se quiere, digamos, es una ley que en materia de prácticas agrícolas, biotecnología o economía circular, tenemos que leer la ley de patentes al lado de la ley de biodiversidad en esos articulados para entender, digamos, los correctos alcances y la simbiosis que entre los dos cuerpos normativos existe. Es una ley que es también modelo internacional. Muchos países nos copiaron esta ley. Es, si se quiere, el producto jurídico de exportación más importante de Costa Rica. Con lo cual, pues, a ver, las buenas prácticas internacionales, cuidado, y si no, las deberíamos empezar a generar aquí mismo, en Costa Rica. Muchas gracias, don Néstor. Y una última pregunta, dice, ¿una marca registrada en Costa Rica se puede internacionalizar desde acá? ¿O qué significa internacionalizar? ¿Es proteger la marca en otros países o tengo que pagar el registro en cada país? Es una muy buena consulta, porque si no, no tenemos tiempo para abarcar tanto, pero gracias por hacerla. A diferencia de los derechos de autor, que tienen varias particularidades, digamos, el resto de los derechos de los que se habló, marcas, patentes, diseños, modelos, variedades vegetales, modelos de utilidad, todos son derechos territoriales. Por territoriales significa que necesariamente tiene que existir un acto registral en el país de interés para que ahí la protección surja y exista, ¿sí? Entonces, si mi marca quiere internacionalizarse, necesariamente tengo que ir país por país protegiéndola, salvo para aquellos derechos en los cuales, como en patentes, por ejemplo, existen tratados internacionales, instrumentos internacionales, que nos permiten de una manera un poco más simple llevar a cabo este trámite en diferentes países, incluso de manera simultánea. En patentes es el PCT, del que por ahí hice una breve mención, pero pues entendemos que existe dentro de las actividades programadas una charla exclusivamente de patentes donde el expositor pues les hablará. Es un tratado importantísimo. Más del 95% de las patentes que se presentan en Costa Rica son patentes que vienen de fuera vía este tratado. Es un tratado importantísimo. Entonces, a ver, sí, la respuesta es, tengo que ir país por país o igual país por país, pero al amparo de instrumentos internacionales que para algunos derechos existen y nos permiten esta internacionalización. Pero sí, es un tema un poco pesado y por eso es que es parte de lo que presupuestariamente tiene que plantearse uno cuando ya hablaba de esas preguntitas al puro principio. ¿Qué tanto me da la bolsa? Y si no me da la bolsa, pero tengo socios o interesados, posibles novios, por decirlo coloquialmente, en esos terceros países, pues haría mucho sentido que esas terceras personas me colaboren en el costo de la protección en ese que será su país. Muchas gracias, don Néstor y doña Gabriela. Tal vez de cierre, ya estamos terminando nuestro webinar. Esta media hora ha sido enriquecedora por las preguntas y respuestas. Le doy la palabra. Muchas gracias. No, tal vez así muy rápido, solo para don Johan, un poco solo para complementar lo que mencionaba ahora don Néstor. Es cierto, usted tiene propiedad intelectual, de hecho, esa propiedad intelectual, ¿verdad? Yo creo que definitivamente en el desarrollo del software es su valor intangible más valioso, lo que tiene que nada más es organizarla de manera que pueda efectivamente generarle más competitividad y poder, digamos, como hablamos ahora en un sentido positivo, ¿verdad? Usted pueda iniciar ciertos actos que le permitan la explotación adecuada de esa propiedad intelectual. Había otro comentario con respecto a el tema de la sostenibilidad.
Y yo la entendí también por otra forma. Podría ser nada más para que lo tome en consideración. Si a eso se refería, a líneas de producción también sostenibles, se refería más a un tema de una novedad o de una innovación en los procesos de producción, por ejemplo, claramente es absolutamente protegible, constituye propiedad intelectual y podría además protegerse de diferentes formas. Algo que no recuerdo si lo mencionamos de forma expresa, pero que tienen que tomar en consideración los participantes, es que la propiedad intelectual o las categorías no son excluyentes, ¿verdad? Lo importante aquí es priorizar y determinar cuál es, ¿verdad? Cuando estamos hablando de términos económicos, qué puede ser lo principal, qué es el centro de mi negocio, qué sí debo proteger de primero, ¿verdad? Y por ejemplo, perfectamente, como muy bien Néstor ahora lo explicaba, a una invención que perfectamente es una patente, también perfectamente puede explotarse como un secreto comercial industrial, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco el tema de la priorización. Y pues yo creo que con eso básicamente concluir para referirme a las dos consultas que hicieron. Muchas gracias y agradecemos de parte de la promotora costarricense de innovación e investigación a todos los presentes. Han quedado registrados, de igual forma los que por alguna razón tuvieron que salir antes también quedaron registrados. Les agradecemos. Por favor, inscríbanse en los webinarios 2, 3 y 4. No pierdan su certificado y a los panelistas, esta es su casa, la casa de la promotora, para que todos ustedes tengamos conocimiento de un tema tan importante y relevante para nuestra sociedad. De parte de la promotora, mucho gusto y que tengan muy buenas noches. No, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias por escucharnos, Gracias. muy amables. Y a la promotora por invitarnos.